Querido abuelo, querida abuela, déjame hacerte una pregunta que tal vez nunca te has formulado con la honestidad que merece. ¿Cuántas veces has confundido la intercesión con la manipulación? ¿Cuántas veces has llegado ante el trono de la gracia, no para pedir bendición, sino para exigir que Dios doble la voluntad de tus nietos según tu propia agenda? Hay una línea invisible pero devastadoramente real entre orar por alguien e intentar controlar el destino de esa persona a través de la oración. Esta mañana, mientras buscaba la presencia del Señor por esta palabra que habría de darte, escuché en mi espíritu un gemido profundo. Era el clamor de una generación de nietos que han sentido el peso opresivo de oraciones que en lugar de liberar, han encadenado. Oraciones que en lugar de abrir puertas al cielo, han cerrado los corazones. Tu nieto de 17 años, que ya no quiere venir a cenar los domingos. Tu nieta universitaria, que evita las llamadas familiares. Ese joven que una vez te abrazaba con ternura y ahora apenas te saluda con frialdad. ¿Has considerado que tal vez tus oraciones han contribuido a esa distancia? En Deuteronomio 30:19, el Dios Todopoderoso, quien tiene el poder de mover montañas y secar mares, declara algo que debería hacerte temblar. Te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. ¿Escuchaste eso? El mismo Dios que creó el universo con su palabra, respeta tan profundamente el libre albedrío del ser humano que le dice, escoge. No dice, serás forzado. No dice, no tienes opción. Dice, escoge. Pero tú, en tu arrogancia espiritual disfrazada de amor, llegas ante su presencia pidiendo exactamente lo contrario. Señor, haz que mi nieto deje esa carrera de arte y estudie algo útil. Dios, obliga a mi nieta a terminar con ese novio que no me gusta. Padre Celestial, fuerza a mis nietos a venir a la iglesia todos los domingos. ¿No te das cuenta de que le estás pidiendo a Dios que viole el principio más sagrado de su propia naturaleza? Cuando Jesús caminó por esta tierra, tuvo encuentros con jóvenes que tomaron decisiones que le dolieron profundamente. El joven rico se alejó triste porque no quiso vender sus posesiones y seguirle. ¿Qué hizo Jesús? ¿Oró para que Dios quebrantara su voluntad? ¿Pidió al Padre que lo forzara a regresar? No. Marcos 10:21 dice que Jesús, mirándole, le amó y lo dejó ir. El Maestro respetó su elección, aunque esa elección lo alejara de la vida eterna. Pero tú no. Tú no puedes soportar que tu nieto de 20 años prefiera dormir hasta tarde los domingos en lugar de acompañarte al culto. No puedes aceptar que tu nieta de 16 años esté explorando preguntas sobre la fe que te parecen heréticas. No toleras que el hijo de tu hijo tenga amigos que no comparten tus valores cristianos. Y entonces, desde esa intolerancia, desde esa incapacidad de aceptar que ellos son seres humanos con derecho a tomar sus propias decisiones, comienzas a orar. Pero no oras como intercedes. Oras como quien intenta manejar los hilos de una marioneta desde el cielo. Señor, cierra todas las puertas que no me convienen en la vida de mi nieto. Dios, haz que fracase en todo lo que emprenda hasta que regrese a ti. Padre, permite que pase por dificultades para que aprenda la lección. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás pidiendo a Dios que sea cómplice de tu necesidad de control. Yo he ministrado a jóvenes que han llegado a mi oficina con lágrimas en los ojos, contándome cómo sienten que no pueden respirar espiritualmente porque perciben que cada decisión que toman está siendo interceptada por las oraciones controladoras de sus abuelos. He escuchado testimonios desgarradores de nietos que han perdido la fe no por falta de evidencias de Dios, sino por el peso opresivo de sentirse constantemente manipulados a través de la intercesión familiar. Permíteme pintarte un cuadro más claro. Tu nieto está en su primer año de universidad. Ha comenzado a cuestionar algunas doctrinas que tú consideras fundamentales.
En lugar de crear un espacio seguro para esas preguntas, en lugar de confiar en que el Espíritu Santo puede guiarlo en su proceso, tú comienzas a orar para que Dios le quite esas dudas inmediatamente. Oras para que fracase en los cursos que considera interesantes si no están alineados con tu perspectiva. Intercedes pidiendo que sus profesores sean removidos si enseñan cosas que contradicen tu interpretación bíblica. ¿Qué crees que está sintiendo ese joven cuando, semana tras semana, las cosas por las que se siente apasionado comienzan a complicarse? Cuando las oportunidades que lo emocionan se cierran sin explicación, cuando siente que hay una fuerza invisible trabajando en su contra. No está experimentando el amor de Dios, está experimentando el control de su abuelo mediado por la oración, y su corazón, en lugar de acercarse al cielo, se endurece contra todo lo que represente la fe. La verdadera intercesión, querido hermano, querida hermana, nace del amor que libera, no del amor que ata. Nace de la confianza en que Dios ama a tu nieto más de lo que tú lo amas y de la certeza de que Él tiene un plan perfecto que no necesita de tu micromanagement espiritual. La intercesión auténtica dice: Señor, bendice a mi nieto, guíalo, protégelo, revélate a él de la manera que tú consideres mejor. Y dame la gracia de amarlo incondicionalmente mientras tú obras en su corazón. Pero eso requiere que sueltes el control. Eso demanda que confíes en un proceso que tal vez no se desarrolle según tu cronograma o tus expectativas. Eso exige que ames más la libertad de tu nieto que tu propia tranquilidad emocional. Y ahí es donde muchos abuelos fallan. Prefieren tener nietos controlados que nietos libres, aunque esos nietos controlados terminen odiando todo lo que la familia representa espiritualmente. El llamado de hoy es a un examen honesto de corazón. Antes de volver a orar por tus nietos, pregúntate: ¿estoy intercediendo o estoy intentando controlar? ¿Mis oraciones buscan la voluntad de Dios o mi propia voluntad? ¿Estoy confiando en el Espíritu Santo o estoy tratando de hacer su trabajo? Porque cuando aprendas la diferencia, cuando tus oraciones se conviertan en verdadera intercesión, entonces verás cómo el amor de Dios alcanza a tus nietos de maneras que jamás imaginaste. Señor, tú sabes cómo está viviendo mi nieto. Tú ves sus pecados, conoces sus errores, eres testigo de sus malas decisiones. ¿Te reconoces en esas palabras? ¿Has comenzado alguna vez tu tiempo de oración presentando ante el trono de la gracia un expediente completo de los fracasos de tus nietos? Si es así, permíteme ser brutalmente honesto contigo. No estás intercediendo, estás acusando. Hay una revelación en Apocalipsis 12:10 que debería hacer temblar a todo abuelo que ora desde el juicio. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Escuchaste eso? Existe un ser cuyo trabajo de tiempo completo es presentar cargos contra los hijos de Dios ante el Padre. Su nombre es Satanás, que significa literalmente el acusador. Y cuando tú llegas ante la presencia de Dios con una lista de los errores de tu nieto, estás haciendo exactamente el mismo trabajo que el diablo. Me duele escribir estas palabras, pero es necesario que las escuches. Durante mis años de ministerio pastoral, he visto abuelos que se consideran intercesores poderosos, pero que en realidad se han convertido en fiscales espirituales de sus propios nietos. Llegan ante Dios no con misericordia, sino con evidencias, no con compasión, sino con acusaciones, no con esperanza, sino con condena. Padre Celestial, mi nieta sale con muchachos que no conocen de ti. Señor, tú ves cómo mi nieto se viste, cómo habla, las cosas que ve en el Internet. Cada frase es un martillazo sobre el alma de esos jóvenes que ni siquiera saben que están siendo enjuiciados en el cielo por la persona que debería ser su mayor defensora en la tierra.
Déjame llevarte a un encuentro que cambió mi comprensión de la intercesión para siempre. Era un martes por la tarde cuando llegó a mi oficina una abuela de 72 años, temblando de indignación. Había descubierto que su nieto de 19 años tenía un tatuaje. No uno pequeño y discreto, sino una pieza artística que cubría gran parte de su brazo izquierdo. Durante 2 horas me describió cómo había orado toda la noche por esa situación. Pero cuando le pedí que compartiera conmigo exactamente cómo había orado, lo que escuché me hizo entender por qué ese joven se había alejado tanto de la familia. Señor, tú ves cómo ha profanado su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Dios, tú conoces su rebeldía, su falta de respeto por los principios que le enseñamos. Padre, tú sabes que está deshonrando el nombre de la familia. Oración tras oración, acusación tras acusación. Le pregunté, hermana, ¿en algún momento de esas 2 horas de oración pidió bendición para su nieto? ¿Intercedió por su propósito divino? ¿Clamó por misericordia sobre su vida? Su silencio lo dijo todo. Había pasado 120 minutos presentando cargos ante el Tribunal Celestial contra su propia sangre, y ni un solo segundo pidiendo gracia para él. La Escritura nos presenta un contraste devastador en el libro de Job. Mientras Satanás se presenta ante Dios para acusar a Job día y noche, señalando sus supuestas fallas y pidiendo permiso para destruirlo, hay otro que también se presenta ante el Padre. Romanos 8:34 nos revela, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ves la diferencia? Uno acusa, el otro intercede. Uno señala pecados, el otro presenta misericordia. Uno busca condenación, el otro ofrece salvación. La pregunta que debes hacerte con absoluta honestidad es, ¿cuál de los dos estás imitando cuando oras por tus nietos? He conocido nietos que han desarrollado una aversión profunda hacia la oración familiar porque perciben que cada vez que la familia se reúne a orar, ellos se convierten en el tema central de juicio. Han aprendido a asociar la presencia de Dios con señalamientos, reproches y veredictos espirituales. Para ellos, el tiempo de oración no es un refugio de amor, sino una corte de acusación donde siempre salen condenados. Imagínate por un momento cómo se siente un joven de 17 años cuando sabe que su abuela está orando por él. Pero esas oraciones están llenas de quejas hacia Dios sobre su comportamiento. Imagínate cómo percibe a ese Dios cuando cada conversación espiritual en su hogar gira en torno a lo que él está haciendo mal. ¿Crees que eso lo atraerá hacia la fe o lo alejará para siempre? La verdadera intercesión funciona de manera completamente opuesta. Cuando Daniel oró por su pueblo en el capítulo 9 de su libro, no llegó ante Dios señalando los pecados de Israel. Llegó identificándose con esos pecados. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. No dijo, ellos han pecado, dijo, hemos pecado. No se posicionó como juez, sino como parte del problema que necesitaba solución. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes lo pecadores que son los demás. Les enseñó, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración que él modeló no acusa a otros, se responsabiliza por uno mismo y extiende gracia hacia los demás. Pero hay algo aún más profundo que debes entender. Cuando tus oraciones están cargadas de juicio hacia tus nietos, estás creando una atmósfera espiritual de condena que ellos pueden percibir sin entender completamente por qué. Los jóvenes son espiritualmente más sensibles de lo que imaginamos. Pueden sentir cuando hay una nube de desaprobación siguiéndolos, aun cuando no se les diga nada directamente.
He ministrado a nietos que me han confesado: pastor, no entiendo por qué, pero cada vez que estoy cerca de mi abuela, siento que Dios está enojado conmigo, siento que no importa lo que haga, nunca voy a ser suficiente para Él. Esa percepción no viene de Dios, quien no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. Esa percepción viene de oraciones contaminadas por el espíritu de juicio. El llamado de hoy es radical. Deja de ser fiscal de tus nietos y conviértete en su defensor. Deja de presentar cargos y comienza a clamar por misericordia. La próxima vez que vayas a orar por ellos, en lugar de comenzar con sus errores, comienza con la bondad de Dios. En lugar de señalar sus pecados, clama por su destino. En lugar de pedir que sean castigados hasta que cambien, pide que sean bendecidos hasta que encuentren su camino. Porque cuando tus oraciones cambien de acusación a intercesión, cuando dejes de ser un fiscal espiritual y te conviertas en un abogado defensor, entonces verás cómo la atmósfera alrededor de tus nietos se transforma. Sentirán amor en lugar de condena, esperanza en lugar de juicio. Y será ese amor el que los atraerá hacia el corazón del Padre que tú tanto deseas que conozcan. Hay heridas en tu corazón que nunca has confesado, querido abuelo, querida abuela. Heridas que se han convertido en raíces de amargura que contaminan cada oración que pronuncias por tus nietos. Te duele que ya no te busquen como antes. Te molesta que prefieran pasar las vacaciones con los padres del otro lado de la familia. Te irrita que no valoren las tradiciones que para ti son sagradas. Y desde ese lugar de dolor no sanado, desde esa herida infectada, surge tu intercesión. Pero Hebreos 12:15 nos confronta con una advertencia que debería hacerte examinar cada palabra que diriges al cielo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Has notado esas últimas palabras? Por ella muchos sean contaminados. Tu amargura no solo te afecta a ti, contamina a todos los que están dentro de tu esfera de influencia espiritual. Permíteme contarte la historia de Carmen, una abuela de 68 años que llegó a mi oficina pastoral después de que su nieta de 22 años le dijera que ya no podía visitarla porque se sentía espiritualmente sofocada cada vez que estaba en su casa. Carmen lloraba desconsoladamente mientras me explicaba que había criado a esa nieta durante 5 años, cuando sus padres pasaron por el divorcio, y que ahora se sentía traicionada por la falta de gratitud. Durante nuestra conversación, Carmen reveló, sin darse cuenta, la raíz de su problema. Pastor, yo sacrifiqué todo por esa niña. Dejé mi trabajo, cancelé mis planes de jubilación, me dediqué completamente a ella. Y ahora que está grande, apenas me llama una vez al mes. Prefiere pasar tiempo con amigas que ni siquiera conocen a Dios que venir a visitarme. En cada frase podía escuchar el eco de una herida profunda que nunca había sido sanada. Le pregunté cómo oraba por su nieta. Su respuesta me reveló por qué esa joven se sentía sofocada espiritualmente. Señor, tú sabes todo lo que hice por ella. Tú fuiste testigo de mi sacrificio. Dios, tú ves cómo me ha abandonado después de todo lo que invertí en su vida. Padre, hazla recordar todo lo que le di. No estaba intercediendo por bendición, estaba orando desde la herida del rechazo, desde la amargura de la ingratitud percibida. Esa amargura había contaminado no solo su relación con su nieta, sino también su relación con Dios. Había convertido su oración en una sesión de autocompasión donde buscaba que el cielo validara su dolor y castigara a quienes la habían herido. Pero la intercesión auténtica no puede fluir desde un corazón amargado. Es como intentar dar agua pura desde un pozo contaminado. La amargura es sutil, pero devastadora.
A menudo se disfraza de preocupación legítima, de amor sacrificial malentendido, de decepción justificada. Pero en el mundo espiritual, la amargura tiene un olor que contamina todo lo que toca. Cuando oras desde la amargura, aunque uses palabras espirituales correctas, aunque cites versículos apropiados, hay un veneno invisible que se filtra en cada petición. Tus nietos pueden sentir esa contaminación. Puede que no sepan exactamente qué es, pero perciben que hay algo pesado, algo cargado, algo que no fluye desde el amor puro. Es por eso que algunos jóvenes me han confesado: Pastor, cuando mi abuela ora por mí, siento como si me estuviera echando la culpa de algo, como si sus oraciones vinieran con facturas emocionales que tengo que pagar. La Escritura nos muestra un contraste poderoso en la historia de José. Cuando sus hermanos finalmente llegan ante él en Egipto, después de haberlo vendido como esclavo y causarle años de sufrimiento, José tenía todas las razones humanas para estar amargado. Tenía el poder para vengarse, la justificación para hacerlo sufrir como él había sufrido. Pero Génesis 50:20 registra sus palabras: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no negó el daño que le habían causado, no minimizó su dolor, pero tampoco permitió que ese dolor se convirtiera en una raíz de amargura que contaminara su futuro y el de su familia. Escogió ver la mano de Dios en medio del sufrimiento, y desde esa perspectiva pudo extender gracia en lugar de resentimiento. Ahora, querido abuelo, querida abuela, es momento de la honestidad brutal. ¿Qué heridas guardas en tu corazón relacionadas con tus nietos o con sus padres? ¿Te duele que ya no te necesiten como antes? ¿Te molesta que hayan formado vínculos fuertes con otras personas que no eres tú? ¿Te irrita que cuestionen tradiciones familiares que para ti son sagradas? ¿Te frustra que no valoren los sacrificios que hiciste por ellos? Esas heridas son reales y válidas. El dolor que sientes es genuino, pero si permites que esas heridas se conviertan en raíces de amargura, contaminarán cada oración que hagas por ellos. Será imposible interceder con amor puro cuando hay resentimiento guardado en el corazón. Será imposible pedir bendición genuina cuando hay una factura emocional pendiente de pago. He visto abuelos que oran pidiendo que sus nietos aprendan a valorar lo que hicieron por ellos, que reconozcan los sacrificios que se hicieron, que paguen de alguna manera la deuda emocional que perciben que se les debe. Pero esas no son oraciones de intercesión, son demandas espirituales disfrazadas de peticiones piadosas. La amargura también se manifiesta cuando oras constantemente para que tus nietos sean castigados hasta que cambien su comportamiento hacia ti. Señor, permite que pasen por dificultades hasta que aprendan a valorar a la familia. Dios, hazlos sentir tu ausencia hasta que regresen a buscarte y a buscarme a mí. Esta clase de oraciones revelan un corazón que ha confundido la disciplina divina con la venganza personal. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es solo que debemos perdonar para ser perdonados, es que el perdón no otorgado bloquea el flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestras oraciones. El proceso de sanidad comienza con el reconocimiento honesto de la amargura. No puedes sanar lo que no reconoces, no puedes limpiar lo que niegas que está contaminado. Dios quiere sanar tu corazón, pero necesita que seas brutalmente honesto sobre las heridas que has permitido que se infecten. Después del reconocimiento viene la confesión, no solo ante Dios, sino muchas veces ante las personas que has herido con tu amargura. Tal vez necesitas pedirle perdón a tu nieto por las veces que tu dolor se convirtió en manipulación emocional.
Quizás necesitas confesar a tu nieta que has orado desde el resentimiento en lugar de desde el amor. Y finalmente viene la liberación. Soltar las facturas emocionales. Renunciar al derecho de ser compensado por tus sacrificios. Escoger bendecir sin esperar reconocimiento. Decidir amar sin condiciones de reciprocidad. Porque solo cuando tu corazón esté limpio de amargura, tus oraciones podrán fluir como ríos de agua viva que traen bendición en lugar de contaminación. Cuando ores desde un corazón sanado, tus nietos lo sentirán. La atmósfera espiritual alrededor de ellos se limpiará. Y tal vez, solo tal vez, comenzarán a acercarse nuevamente, no por obligación o manipulación, sino porque percibirán que finalmente hay un amor puro que los bendice sin condiciones. Oras un día y esperas que al siguiente tu nieto despierte transformado. Clamas una semana y te frustras porque no ves cambios dramáticos. Intercedes un mes y comienzas a dudar si Dios realmente escucha tus peticiones. Tu impaciencia espiritual no solo te está robando la paz, estás saboteando la obra que Dios quiere hacer en el corazón de tus nietos. Habacuc 2:3 nos confronta con una verdad que nuestra generación de respuestas instantáneas ha olvidado. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Dios tiene su tiempo perfecto, pero tu impaciencia puede contaminar el proceso divino que Él ha diseñado para la vida de tus nietos. Déjame llevarte al corazón de esta revelación a través de la historia de Abraham. Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años. Esa promesa se cumplió cuando tenía 100 años, 25 años de espera. 25 años de confiar en una promesa que parecía imposible desde cualquier perspectiva humana. Pero en el año 13 de esa espera, la impaciencia se apoderó de Abraham y Sara. ¿Por qué no ayudamos a Dios?, debieron haber pensado. Quizás la promesa se refiere a tener un descendiente, pero no necesariamente de Sara. Y así nació Ismael, el hijo de la impaciencia, el producto de intentar acelerar los tiempos de Dios con métodos humanos. Génesis 16:12 profetiza sobre Ismael. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. La impaciencia de Abraham no solo afectó su propia vida, creó conflictos que perduran hasta el día de hoy. Ahora observa tu propia vida de oración. ¿Cuántas veces has intentado ayudar a Dios a responder más rápido? ¿Cuántas veces tu impaciencia te ha llevado a tomar acciones que sabotean el proceso divino en la vida de tus nietos? Oras para que tu nieto regrese a la iglesia y cuando no lo hace inmediatamente, comienzas a manipular las circunstancias. Le quitas apoyo económico, creas drama familiar, usas chantaje emocional. Si no vas a la iglesia, no hay dinero para la universidad. Si sigues viviendo así, no eres bienvenido en esta casa. Dios me dijo que no te ayude hasta que cambies. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás usando métodos carnales para acelerar procesos espirituales, y el resultado siempre es contraproducente. He pastoreado a familias donde la impaciencia de los abuelos ha destruido relaciones que tardaron décadas en construirse. Abuelos que, desesperados por ver cambios inmediatos en sus nietos, han recurrido a ultimátums, manipulación y presión, que ha logrado exactamente lo opuesto de lo que buscaban. En lugar de acercar a sus nietos a Dios, los han alejado no solo de la fe, sino de la familia. Recuerdo vívidamente el caso de Roberto, un abuelo de 74 años que había orado durante 2 años para que su nieto de 21 años dejara su trabajo de mesero y se dedicara a algo más respetable. Cuando el joven anunció que había sido promovido a gerente del restaurante y que estaba feliz con su progreso, Roberto no pudo celebrar con él. En lugar de ver la bendición de Dios en la promoción,
Solo veía que su oración específica no había sido respondida como él quería. Durante los siguientes 6 meses, Roberto intensificó sus oraciones, pero también sus presiones. Cada conversación con su nieto se convertía en un sermón sobre desperdiciar el potencial que Dios te dio. Cada logro del joven era minimizado porque no se alineaba con la visión que el abuelo tenía para su vida. La impaciencia de Roberto se convirtió en una fuerza destructiva que terminó alejando al nieto no solo de las reuniones familiares, sino de cualquier conversación sobre fe. La impaciencia espiritual revela algo profundo sobre nuestro corazón, una falta de confianza en la sabiduría de Dios. Cuando no podemos esperar en sus tiempos, estamos declarando implícitamente que nosotros sabemos mejor que Él cuándo y cómo deben suceder las cosas. Estamos diciendo que nuestro cronograma es más importante que su perfección, pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el proceso interno que debe ocurrir en el corazón de tu nieto antes de que pueda recibir lo que tú estás pidiendo para él. Tal vez tu nieto necesita pasar por ciertas experiencias que fortalezcan su carácter antes de poder manejar la responsabilidad espiritual que tú deseas para él. Quizás necesita experimentar las consecuencias de sus decisiones para desarrollar la sabiduría que solo viene a través de la experiencia. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está trabajando en dimensiones que tú no puedes ver, en tiempos que tú no puedes entender, con propósitos que van más allá de tu comprensión limitada. La impaciencia también se manifiesta en la forma en que transmites ansiedad espiritual a tus nietos. Ellos pueden sentir tu desesperación, tu urgencia, tu frustración cuando las cosas no cambian según tu cronograma. Esa energía ansiosa crea una atmósfera espiritual pesada que los aleja en lugar de atraerlos. Imagínate a un jardinero que planta una semilla y después la desentierra cada día para verificar si está creciendo. Su impaciencia no acelera el proceso, lo sabotea. Cada vez que desentierra la semilla, daña las raíces delicadas que están comenzando a formarse. Su ansiedad por ver resultados destruye exactamente lo que está tratando de cultivar. Así es tu impaciencia espiritual. Cada vez que presionas a tu nieto para ver cambios inmediatos, cada vez que cuestionas los tiempos de Dios, cada vez que intentas acelerar el proceso con métodos humanos, estás dañando las raíces delicadas que el Espíritu Santo está desarrollando en su corazón. El profeta Habacuc tuvo que aprender esta lección de la manera difícil. En el primer capítulo de su libro, presenta sus quejas ante Dios con urgencia e impaciencia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Pero para el final del libro, su perspectiva había cambiado completamente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué cambió en Habacuc? Aprendió a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando no podía entender sus métodos. Desarrolló una fe que podía regocijarse en medio de la espera, que podía encontrar paz en medio de la incertidumbre. Ese es el llamado para ti hoy. Deja de intentar acelerar los procesos de Dios en la vida de tus nietos. Deja de presionar, manipular y controlar desde la impaciencia. Confía en que Él está trabajando, incluso cuando no puedes ver evidencia visible de su obra. Celebra los pequeños progresos en lugar de exigir transformaciones dramáticas.
Cuando aprendas a orar con paciencia, cuando puedas esperar en los tiempos perfectos de Dios sin ansiedad, entonces crearás un espacio espiritual donde sus propósitos pueden desarrollarse naturalmente en el corazón de tus nietos. Y descubrirás que su cronograma, aunque diferente al tuyo, siempre produce resultados más hermosos y duraderos de los que jamás imaginaste. Begin. Tus oraciones están llenas de palabras bonitas, de frases religiosas correctas, de citas bíblicas apropiadas, pero vacías de verdadero amor. Oras porque es tu deber, porque es lo que se espera de un abuelo cristiano, porque es parte de la rutina religiosa que has mantenido durante décadas, pero tu corazón está lejos de la verdadera compasión, y tus nietos pueden percibir esa falta de autenticidad desde kilómetros de distancia. Jesús confrontó esta misma hipocresía en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras, dirigidas originalmente a los fariseos de su tiempo, resuenan con fuerza devastadora en muchos hogares cristianos de hoy. Abuelos que han perfeccionado el lenguaje de la espiritualidad, pero han perdido la esencia del amor genuino. Durante mis años de ministerio, he observado un fenómeno desgarrador. Nietos que desarrollan aversión hacia todo lo que representa la fe cristiana, no porque hayan tenido una mala experiencia con Dios, sino porque han tenido una experiencia inauténtica con la religiosidad familiar. Han visto oraciones mecánicas, expresiones de fe sin sustancia, espiritualidad de performance que carece de la genuina transformación del corazón. Permíteme compartir contigo la historia de Elena, una abuela de 65 años que llegó a mi oficina completamente desconcertada porque su nieta de 19 años le había dicho que ya no quería participar en los devocionales familiares. «Pastor», me dijo Elena con lágrimas en los ojos, «no entiendo qué pasó. Siempre hemos tenido un hogar cristiano. Oramos antes de cada comida, leemos la Biblia juntos, cantamos himnos los domingos». Cuando le pedí que me describiera cómo eran esos momentos de oración familiar, Elena comenzó a recitar, literalmente recitar, las oraciones que había memorizado durante años. «Padre Celestial, te damos gracias por estos alimentos que por tu bondad vamos a recibir. Bendice las manos que los prepararon y permite que nutran nuestros cuerpos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén». No había nada técnicamente incorrecto en esa oración. Teológicamente era sólida, lingüísticamente era apropiada. Pero cuando la escuché salir de sus labios, pude entender perfectamente por qué su nieta había perdido el interés. Era una oración de museo, una reliquia espiritual que había perdido toda conexión con la realidad presente y el corazón genuino. Le pregunté a Elena, ¿cuándo fue la última vez que oró algo que no fuera una fórmula memorizada? ¿Cuándo fue la última vez que su nieta la escuchó hablar con Dios como si realmente lo conociera? Como si tuviera una relación personal con Él. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. La religiosidad vacía se caracteriza por la repetición sin revelación, por la forma sin fondo, por la tradición sin transformación. Es cuando tus oraciones se convierten en actuaciones religiosas en lugar de conversaciones íntimas con el Padre. Es cuando utilizas el lenguaje espiritual como una máscara que oculta la falta de una relación genuina con Dios. Tus nietos, que han crecido en una cultura de autenticidad donde lo falso se detecta inmediatamente, pueden percibir cuando tu espiritualidad es más performance que experiencia. Pueden sentir cuando tus oraciones son más para impresionar a otros que para conectar con Dios. Y esa percepción los aleja no solo de ti, sino de todo lo que representas espiritualmente. Los fariseos del tiempo de Jesús habían perfeccionado este arte. Conocían las Escrituras de memoria,
Cumplían meticulosamente con todas las prácticas religiosas, oraban con elocuencia en lugares públicos. Pero Jesús vio a través de su fachada espiritual y declaró en Mateo 23:27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La hipocresía religiosa es particularmente tóxica porque contamina la percepción que otros tienen de Dios. Cuando tu nieto ve que tu vida de oración está llena de palabras bonitas, pero vacía de poder transformador, cuando observa que tu religiosidad no ha producido más amor, más paciencia, más gracia en tu carácter, entonces comienza a cuestionar no solo tu autenticidad, sino la validez de toda la fe. He ministrado a jóvenes que me han confesado, «Pastor, mi abuela puede orar durante 1 hora usando todas las palabras espirituales correctas, pero después de esa oración sigue siendo tan criticona, tan rígida, tan falta de gracia como antes. Si Dios es real, ¿por qué no la ha cambiado después de tantos años de religión?». Esa es una pregunta devastadora que revela el impacto de la religiosidad sin transformación. Cuando tu espiritualidad se convierte en un conjunto de hábitos externos que no han tocado tu corazón, cuando tus oraciones son ceremonias vacías que no han producido santidad genuina, entonces te conviertes en un obstáculo para que otros encuentren a Dios. La religiosidad vacía también se manifiesta en la forma en que oras por tus nietos. Utilizas todas las fórmulas correctas. Señor, que sean columnas en tu reino. Padre, que cumplan el propósito para el cual los creaste. Dios, que sean de bendición para su generación. Pero esas palabras salen de tu boca sin pasar por tu corazón. Son frases religiosas bonitas que has escuchado en la iglesia, pero que no tienen conexión con lo que realmente conoces de la personalidad, los sueños, las luchas específicas de tus nietos. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa oración comienza con intimidad, con la certeza de una relación personal. No dice Dios Todopoderoso del universo o Soberano Supremo de la creación, aunque esos títulos sean apropiados. Dice Padre, reconociendo una conexión íntima que permite conversación genuina. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus nietos como si realmente conocieras a Dios como Padre? ¿Cuándo fue la última vez que tu intercesión fluyó desde una relación auténtica en lugar de desde un repertorio de frases religiosas? ¿Cuándo fue la última vez que tus nietos te escucharon orar y sintieron que estabas teniendo una conversación real con alguien que realmente conoces? La autenticidad espiritual no requiere perfección, pero sí requiere honestidad. Requiere que dejes de fingir tener una relación que no tienes, que dejes de usar palabras que no entiendes, que dejes de realizar ceremonias que no han transformado tu corazón. Requiere que admitas ante Dios y ante tu familia que tal vez has estado viviendo en religiosidad sin realidad. El llamado de hoy es radical. Abandona la performance espiritual y busca una relación genuina con Dios. Deja de orar con palabras prestadas de otros y comienza a hablar con Dios desde tu propio corazón. Permite que tus nietos vean no a una abuela religiosa perfecta, sino a una mujer real que está en un viaje auténtico de fe, que tiene preguntas, que lucha, que crece, que se encuentra genuinamente con Dios en la intimidad de la oración. Porque cuando tu espiritualidad se vuelva auténtica, cuando tus oraciones fluyan desde una relación real en lugar de desde un guión religioso, entonces tus nietos no solo escucharán palabras bonitas, sino que percibirán la presencia de Dios a través de tu vida. Y será esa autenticidad, no tu perfección religiosa, lo que los atraerá hacia el corazón del Padre que tanto deseas que conozcan. Nunca te preguntas si acaso tu manera de vivir la fe
podría estar siendo un obstáculo para tus nietos. Nunca consideras que tal vez tu legalismo, tu rigidez, tu falta de gracia, podrían estar creando una imagen distorsionada de Dios en sus corazones. Mientras oras pidiendo que cambien, nunca examinas qué necesita cambiar en ti. Primera Juan 1:8 nos confronta con una verdad que debería hacerte temblar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero tú, querido abuelo, querida abuela, has pasado tanto tiempo señalando la paja en el ojo de tus nietos que has ignorado completamente la viga que está en el tuyo. Déjame llevarte a una revelación que puede cambiar todo en tu relación con tus nietos. Tal vez el problema no son ellos. Tal vez el problema eres tú. Tal vez la razón por la que huyen cuando mencionas el nombre de Jesús no es porque están en rebeldía, sino porque la manera en que tú representas a Jesús los repele. Tal vez se alejan de la iglesia no porque no quieren a Dios, sino porque no quieren el tipo de cristianismo que ven ejemplificado en tu vida. Esta es una píldora amarga de tragar, pero es necesaria para tu sanidad espiritual y la restauración de tu familia. Durante décadas de ministerio pastoral, he visto casos desgarradores donde abuelos sinceramente comprometidos con su fe han sido, sin saberlo, los mayores obstáculos para que sus nietos encuentren a Dios. Recuerdo vívidamente la historia de Miguel, un abuelo de 73 años que había servido como diácono en su iglesia durante más de 30 años. Miguel llegó a mi oficina devastado porque sus 3 nietos, todos ya adultos jóvenes, habían declarado que no querían nada que ver con la religión. «Pastor», me dijo con lágrimas en los ojos, «no entiendo qué pasó. Los llevé a la iglesia desde pequeños, les enseñé la Biblia, oré por ellos toda mi vida. Cuando comencé a indagar más profundamente, la verdad comenzó a emerger. Miguel era un hombre de fe genuina, pero había interpretado la santidad como rigidez y la consagración como condena. En su casa todo estaba prohibido. No se podía escuchar música secular, no se permitían películas que no fueran cristianas, no se toleraban preguntas que desafiaran las doctrinas familiares. La gracia había sido reemplazada por reglas, el amor por legalismo. Sus nietos me confesaron posteriormente, «Pastor, mi abuelo nos enseñó que Dios era un dictador celestial que estaba constantemente enojado con nosotros. Cada conversación se convertía en un sermón, cada error en una crisis espiritual. Aprendimos a asociar la fe con tensión, la iglesia con juicio y a Dios con alguien imposible de complacer. ¿Te duele escuchar eso? Debería dolerte, porque tal vez, sin saberlo, tú has estado haciendo lo mismo. Tal vez tu versión del cristianismo está tan cargada de reglas, tan vacía de gracia, tan llena de juicio, que has convertido el evangelio en algo repulsivo para aquellos que más amas. Jesús tuvo que confrontar este mismo problema con los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 23:13 les dijo, «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Los fariseos no solo se habían alejado del corazón de Dios, estaban impidiendo que otros lo encontraran. La pregunta que debes hacerte con brutal honestidad es, ¿estás abriendo el reino de los cielos para tus nietos o lo estás cerrando? ¿Tu manera de vivir la fe los atrae hacia Dios o los aleja de Él? ¿Tu ejemplo los hace desear conocer a Jesús o los hace huir de todo lo que Él representa? Tal vez necesitas examinar tu actitud hacia las preguntas de tus nietos. Cuando tu nieto de 17 años cuestiona por qué un Dios de amor permitiría el sufrimiento, ¿respondes con paciencia y sabiduría o lo regañas por atreverse a dudar? Cuando tu nieta de 20 años expresa dudas sobre ciertas interpretaciones bíblicas,
¿Creas un espacio seguro para explorar esas dudas o la atacas por su falta de fe? Los jóvenes de esta generación necesitan espacio para hacer preguntas, para explorar, para procesar su fe de manera personal. Pero muchos abuelos interpretan esas preguntas como rebeldía y responden con represión en lugar de con gracia. No entienden que las dudas honestas a menudo son el primer paso hacia una fe auténtica y personal. Tal vez necesitas examinar tu actitud hacia las decisiones de vida de tus nietos. Puedes celebrar cuando tu nieto elige una carrera que no entiendes, pero que lo apasiona. Puedes bendecir a tu nieta cuando toma decisiones que no son las que tú hubieras tomado. ¿O siempre hay condiciones, siempre hay peros, siempre hay sermones disfrazados de consejos? He visto abuelos que no pueden simplemente amar a sus nietos sin intentar arreglarlos. Cada conversación se convierte en una oportunidad para corregir, cada encuentro en una sesión de consejería no solicitada. Estos abuelos han olvidado que el amor incondicional es el idioma que mejor entienden los corazones jóvenes. Tal vez necesitas examinar si tu fe ha producido los frutos del Espíritu en tu vida. Gálatas 5, 22, 23 enumera esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Pueden tus nietos ver estos frutos en tu vida diaria? ¿O ven más bien amargura, crítica, impaciencia y juicio? La realidad devastadora es que muchos abuelos han permitido que su cristianismo se convierta en una religión de prohibiciones en lugar de una relación de libertad. Han enfocado tanto su atención en lo que no se debe hacer que han olvidado mostrar la belleza de lo que significa caminar con Jesús. Sus casas se han convertido en tribunales en lugar de refugios, en campos de entrenamiento militar en lugar de hogares de gracia. Jesús dijo en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». No dijo que serían conocidos por su ortodoxia doctrinal, por su perfecta asistencia a la iglesia, o por su capacidad de citar versículos bíblicos. Dijo que serían conocidos por su amor. ¿Conocen tus nietos que eres discípulo de Jesús por el amor que irradias? ¿O lo saben por los sermones que predicas, las reglas que impones, las expectativas que cargas sobre ellos? Hay una diferencia abismal entre las dos cosas. El proceso de examinar tu propio corazón no es fácil. Requiere humildad para reconocer que tal vez has estado equivocado en algunas cosas. Requiere valor para admitir que tu manera de representar la fe podría haber causado daño. Requiere sabiduría para distinguir entre principios bíblicos no negociables y preferencias personales que has elevado al nivel de mandamientos divinos. Pero este autoexamen es esencial. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir gracia si vives en legalismo. No puedes atraer a otros hacia el amor de Dios si tu propia vida no refleja ese amor. No puedes interceder efectivamente por la transformación de tus nietos si tú mismo te rehúsas a ser transformado. El llamado de hoy es a mirarte en el espejo de la palabra de Dios y preguntarte, ¿qué necesita cambiar en mí? ¿Cómo puedo representar mejor el corazón de Jesús hacia mis nietos? ¿Qué aspectos de mi carácter están obstaculizando en lugar de facilitar su encuentro con Dios? Porque cuando tengas el valor de cambiar lo que necesita ser cambiado en ti, cuando permitas que el Espíritu Santo transforme tu corazón antes de intentar transformar el de tus nietos, entonces tu vida se convertirá en un puente hacia Dios, en lugar de un muro que los separa de Él. Aquí llegamos al corazón de la séptima y más devastadora señal de que tu oración está perjudicando a tus nietos. Oras contra los padres de tus nietos. En tu corazón guardas resentimiento hacia tu hijo o tu hija, hacia tu yerno o tu nuera, y desde ese lugar de división familiar pretendes bendecir a los nietos.
¿Cómo puedes pedir bendición para los hijos cuando maldices a los padres? ¿Cómo puedes invocar favor sobre una generación cuando estás en guerra espiritual con la anterior? Malaquías 4.6 contiene una profecía que debería conmover todo tu ser. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta escritura revela una verdad devastadora. Mientras no haya reconciliación en la familia, existe el riesgo de que la maldición toque toda la tierra familiar. Durante mis décadas de ministerio pastoral, he sido testigo de una tragedia que se repite generación tras generación. Abuelos que intentan influenciar espiritualmente a sus nietos mientras mantienen relaciones tóxicas con los padres de esos niños. Creen que pueden construir puentes hacia una generación mientras queman los puentes con la generación intermedia. Permíteme contarte la historia de Carmen, una abuela de 68 años que llegó a mi oficina con el corazón destrozado. Sus dos nietos, de 15 y 17 años, habían dejado de visitarla después de que su nuera les prohibiera el contacto. «Pastor», me dijo entre lágrimas, «he orado por esos niños desde que nacieron. He intercedido por su salvación, por su protección, por su futuro. No entiendo por qué Dios permite que me los quiten». Cuando comencé a indagar más profundamente en la situación familiar, la verdad comenzó a emerger. Carmen había mantenido una relación hostil con su nuera durante más de 20 años. Cada decisión de crianza era cuestionada, cada tradición familiar era objeto de crítica, cada método de disciplina era juzgado. La casa de Carmen se había convertido en un territorio donde la autoridad de los padres era constantemente socavada. «Esa mujer no sabe criar a mis nietos», me confesó Carmen. «No los lleva a la iglesia como debería. No les enseña la Biblia como yo lo hice con mi hijo. No mantiene las tradiciones familiares que son importantes». En cada frase podía escuchar el eco de años de resentimiento acumulado, de juicio constante, de una guerra silenciosa pero devastadora. La revelación vino cuando le pregunté, «Carmen, ¿cómo ha estado orando por su nuera durante estos años?». Su respuesta me reveló por qué sus oraciones por los nietos habían sido inefectivas. «Señor, tú sabes cómo esa mujer está criando a mis nietos. Dios, tú ves sus errores, conoces su falta de sabiduría. Padre, cambia su corazón o abre otra puerta para que yo pueda influenciar a mis nietos». ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo? No estaba intercediendo por su nuera, estaba pidiendo que Dios la cambiara o la removiera del camino. No estaba bendiciendo a la familia, estaba pidiendo que se reestructurara según su propia visión. No estaba honrando la autoridad de los padres, estaba pidiendo que esa autoridad fuera anulada a su favor. Esta actitud revela una falta fundamental de comprensión sobre el orden divino en la familia. Dios ha establecido que los padres, no los abuelos, tienen la autoridad primaria sobre sus hijos. Efesios 6:1 instruye: «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo». No dice, «obedeced a vuestros abuelos» o «haced caso a quien tenga más experiencia». Dice claramente, «padres». Cuando un abuelo constantemente socava esa autoridad, cuando critica las decisiones de los padres delante de los nietos, cuando ofrece alternativas que contradicen las instrucciones paternas, está violando el orden divino y creando confusión en el corazón de los niños. Está enseñándoles que la autoridad es algo que se puede desafiar cuando no nos gusta, que las reglas familiares son negociables según conveniencia. Pero hay algo aún más profundo que debes entender. Cuando oras pidiendo bendición para los nietos mientras mantienes resentimiento hacia sus padres, estás creando una división espiritual que contamina todo el linaje familiar. Es como intentar bendecir las ramas mientras maldices el tronco del árbol.
Es como pedir que fluya agua pura desde una fuente contaminada. Los niños son profundamente leales a sus padres, incluso cuando esos padres no son perfectos. Es un instinto divino que Dios ha puesto en ellos para preservar la unidad familiar. Cuando perciben que sus abuelos no aman, respetan o honran a sus padres, experimentan un conflicto interno devastador. Se sienten forzados a escoger entre generaciones, divididos entre lealtades que deberían ser complementarias. He ministrado a jóvenes que me han confesado: «Pastor, amo a mi abuela, pero no puedo soportar cómo habla de mi mamá. Cada vez que voy a su casa, siento que tengo que defender a mi familia». Es agotador. Esa tensión no solo afecta la relación con los abuelos, contamina la percepción que tienen de toda la fe que esos abuelos representan. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la unidad familiar cuando declaró en Marcos 3:25: «Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer». La división entre generaciones no solo afecta a las relaciones humanas, obstaculiza la obra de Dios en toda la familia. Para que tus oraciones por tus nietos sean efectivas, para que puedas ser verdaderamente de bendición en sus vidas, necesitas restaurar la relación con sus padres. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todas sus decisiones, pero sí significa que debes honrar su autoridad y bendecir su papel como padres. La restauración comienza con el arrepentimiento. Necesitas reconocer ante Dios, y muy probablemente ante la familia, las veces que has violado el orden divino, las ocasiones en que has criticado, juzgado o socavado la autoridad de los padres, los momentos en que has intentado influenciar a los nietos en contra de las decisiones de sus padres. Después del arrepentimiento viene la bendición activa. Comienza a orar pidiendo sabiduría para los padres de tus nietos. Intercede por su matrimonio, por su estabilidad económica, por su crecimiento espiritual. Pide que Dios los bendiga en su papel de padres, que les dé discernimiento para tomar las mejores decisiones para sus hijos. También requiere cambios prácticos en tu comportamiento. Deja de criticar las decisiones de los padres delante de los nietos. Aprende a apoyar públicamente lo que los padres han decidido, incluso cuando en privado tengas una opinión diferente. Convierte tu casa en un lugar donde la autoridad de los padres es respetada y reforzada. Cuando comiences a bendecir a los padres, cuando tus oraciones incluyan favor para toda la familia nuclear, cuando te conviertas en una fuente de apoyo en lugar de tensión, entonces verás cómo la atmósfera espiritual alrededor de tus nietos se transforma completamente. Ellos no tendrán que escoger entre amar a sus padres y respetar a sus abuelos. No se sentirán divididos entre lealtades familiares. En lugar de eso, experimentarán la bendición de una familia unida donde cada generación honra y bendice a las otras. Y en esa unidad, en esa armonía familiar, es donde el corazón de Dios se mueve con mayor libertad. Es donde sus propósitos para cada miembro de la familia pueden desarrollarse sin obstáculos. Es donde tus oraciones por tus nietos finalmente encontrarán el suelo fértil que necesitan para producir fruto eterno. Porque cuando las familias caminan en unidad, cuando los abuelos bendicen a los padres y los padres honran a los abuelos, cuando cada generación se convierte en escalón para que la siguiente ascienda más alto, entonces se cumple la promesa de Malaquías. En lugar de maldición, hay bendición que fluye de generación en generación hasta 1000 generaciones. El llamado final es este: deja de ser un elemento de división en tu familia y conviértete en un agente de restauración. Deja de orar contra los padres de tus nietos y comienza a interceder por ellos, porque cuando haya paz entre las generaciones, cuando el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y viceversa, entonces tus oraciones por tus nietos
tendrán el poder del cielo respaldándolas. Y verás cómo aquellos por quienes has intercedido durante años finalmente experimentarán las bendiciones que siempre has deseado para ellos, no a pesar de sus padres, sino a través de la unidad familiar que Dios siempre quiso establecer.